¿Qué tal, grupo? En este caso vamos a ver un poquito de las cuestiones de programación genética, lo que es regresión. El por qué vamos a ver regresión es lo que se necesita para el proyecto de predicción de consumo eléctrico, y también para la cuestión de cómo combinar un poquito la topología de optimización, ya que la topología de optimización lo que está buscando es una ecuación que nos ayude a describir el comportamiento estructural y que sea más sencillo generar estructuras, o bien una estructura con alguna tendencia en especial o algún comportamiento en especial. Al final de cuentas es una ecuación. Ok, para esto ya tuvieron que haber instalado MATLAB en su máquina y siguieron los pasos para la instalación. Debe estar ahí. Si van a utilizar algún tipo de software, es normal que sea alguna otra librería, alguna otra paquetería, pero al final de cuentas sigue siendo el mismo concepto, lo que se está haciendo. Ok, en este caso para esto les voy a dejar unos links, pero van a utilizar unas librerías. Hay dos librerías, pero el que vamos a utilizar solamente va a ser la de regresión. Ya sea algún caso voy a poner un copy-paste para esos links. Es una librería que está para MATLAB, que lo publiqué hace varios años, y sirve para hacer regresión. También existe otra librería, todos están en GitHub, para clasificación. Si vemos cuál es la diferencia entre estos dos, generalmente o a grandes rasgos, el aprendizaje de máquina, Machine Learning, se basa en generar modelos de regresión, que es una ecuación o un modelo que predice el comportamiento de algo, un sistema, costos, o que sea, y clasificación, que dice pues si pertenece o no a un grupo. Puede ser pues la clásica foto de un perrito y de un gatito, pues estamos clasificando entre animales, eso sería clasificación, es un perro, es un gato. Predicción es si la bolsa se está comportando de tal manera, ¿qué pasará mañana? Ya, pues mañana podemos decir, si se comportó hoy de esta manera, ¿qué esperamos en la bolsa mañana para tal cotización o tal compañía? Pero bueno, para aterrizar un poquito más esto, vamos a ocupar datos. Y para ocupar datos, podemos hacer por ejemplo, nos interesa el consumo eléctrico. Abrimos Google y ponemos consumo eléctrico. Consumo eléctrico y México. Y nos manda una búsqueda y nos da lo que necesitamos. Necesitamos datos que alimenten nuestro sistema para poder hacer una comparativa. Y para esto podemos irnos a la fuente, que es el Banco Mundial de Información, o podemos buscar el CENER, que en sí también tiene los datos. Vamos a ver. El cener.gov. Ok, está un poquito lento. Ya está. Nos arroja unos cuantos datos, pero son muy poquitos. En este caso vamos a buscar opciones y queremos que sean todos los registros que puedan tener, desde el principio hasta el fin, ¿no? Hasta el 24 años ni existe, así que el 22. Todas las fechas reales, anualidades y reales. Pues no hay más, aceptamos. ¿Y qué vamos a encontrar aquí? El consumo nacional de energía, el PIB, población, población nacional, millones de habitantes, metros cuadrados, ¿sí? Bueno, otra unidad. Ok, tenemos suficiente información. Exportar Excel, vamos a ver. Y si lo exportó, excelente. Vamos a ver un momentito. Vamos a ver los datos. Ok, ok. Consumo eléctrico. Por ejemplo, hay un consumo eléctrico habita por habitantes, o un consumo eléctrico por gigawatts. Bueno, hay una relación entre estos. Sí, hay una relación. Vamos a dejarlo más por consumo
kilowatts o gigawatts. Vamos a ver cualquiera de estos. Cualquiera de estos nos sirve. Aquí lo que estamos viendo es una relación. ¿De qué se trata esta relación? Que tenemos los datos del consumo eléctrico, gigawatts hora, en base a los años de cierto año. Entonces, aquí mi información de entrada es el año y mi información, bueno, en este caso la variable independiente y la dependiente pues el resultado, porque depende en este caso de la entrada de información para obtener un resultado. Entre más variables se tiene, más difícil es el problema. Generalmente suele aumentar bastante, pero los problemas reales pues tienen cientos de variables o miles de variables. Pero bien, lo que tenemos que hacer ahorita es una forma de mandarlo a nuestro sistema para poder trabajarlo o bien visualizarlo de alguna otra manera. Puedo, por ejemplo, aquí crear una nueva referencia, una nueva variable sin nombre. Y en esta nueva variable sin nombre puedo pegar bueno, no lo aceptó en este caso MATLAB. Qué extraño. Realmente suele aceptar. No, es que tengo la información incorrecta. Vamos a ir de vuelta al Excel. Vamos a copiar esto. Vamos a ver si me permite pegar la información. Listo. Tenía la información incorrecta y tenemos los 56 años de información consecutiva. Esto es una notación científica. Esta es una notación científica que nos da, en este caso, nos recorren los dígitos para no tener un montón de dígitos. Se recorre el 0 4 espacios. Y vamos a hacer lo mismo, pero con los años. Y variable independiente. Sería hasta el 20. Copiamos y lo mandamos a nuestro espacio. Ahora bien, si esta variable, así como se encuentra, no tiene nombre, podemos let datos. Vamos a let. Y si estos datos no nos convencen cómo se encuentra su información, podemos utilizar esta función que invierte en forma vertical lo contenido. ¿A qué se refiere esto? Si vemos la matriz de los datos, ya no está 56 por 2. Bueno, ya está 2 por 56, viene siendo 2 renglones por 56 columnas. Ahora lo que hicimos con la función de agregarle simplemente un pequeño apóstrofe nos da los datos invertidos. Por lo tanto, tengo la información de entrada y la información de salida. Esto es necesario. O para entender mejor, voy a poner primero un ejemplo en Excel. Vamos a abrir una nueva hoja de estos datos. Bueno, está ahorita la hoja en protegido, seguro por la descarga. Abro una caja, una sección nueva. Aquí ponemos la fecha, bueno, el año y el consumo. Y con esto podemos generar una pequeña gráfica. Una de puntos, está bien. Bueno, de mucha varianza, se ve exactamente igual. Más cambia un poquito el rango. Ok. Tenemos un comportamiento que está pasando a través de los años. Ahora, esta información, si lo analizamos o buscamos la regresión, sería buscar una ecuación que se apegue lo más posible al comportamiento de los datos. Este comportamiento de los datos intento generarle una línea o trend line
o que viene siendo un trendline, es la línea o la ecuación generada por ese tipo de comportamientos. Si lo vemos, usamos una ecuación lineal, es una ecuación o una fórmula que pasa a través de estos, separando o marcar un error mínimo. Quiere decir que si este punto se aleja, es el punto donde se aleja lo menos posible, pero como tiene una curvatura, pues también se tiene que alejar lo menos posible de estos para encontrar el error mínimo. Podemos generar otro tipo de regresión en base a otro tipo de ecuaciones. Una ecuación exponencial tiende a tener una curva. Si los datos que estamos viendo son exponenciales, pues utilizar funciones exponenciales tiene sentido. También tenemos logarítmicos, polinomiales. Los polinomiales son buenos ya que te permiten adecuarte mejor a los datos. Sería una buena opción para esta regresión. Y hay más, dependiendo de lo que estemos trabajando. Para este caso en sí nos conviene más polinomial. Y aparte de esto, podemos indicar que nos muestre la ecuación que genera este comportamiento. Estoy hablando de esa pequeña línea punteada. Recuerda, si pongo lineal, la línea punteada que se acerca más a los datos es esta, que se intenta encontrar el error el menor posible error, y esta es la ecuación para esto. ¿Ok? Pero si cambiamos ahora a polinomial, ya se adecua más, pero cambió la ecuación. Ya tenemos aquí un cuadrado y más variables. ¿Por qué? Porque aquí solamente tenemos una sola variable, es menos compleja. Y aquí en poli, pues estamos hablando de potencia de 2 o cuadrado de los datos. Lo cual, pues, permite una mejor flexibilidad, pero también una mayor complejidad. Y también nos permite aquí que nos muestre, en este caso, el error cuadrado, el error cuadrático. El error cuadrático, lo que estamos buscando es que tenga un error de 1. Bueno, no, bueno, sí, ese no es el error. Si llegamos al 1, significa que perfectamente nos alineamos a los datos. No tenemos ningún error. Somos más exactos, buscando pues, el área cuadrada de exactitud. Es un valor, una métrica para saber si no cometemos errores o nuestro error se asemeja a los datos. Y aquí la pregunta sería, ok, profe, si más o menos me acuerdo de lo que se ve en matemáticas, pues tengo una ecuación. Pero esto porque es importante. Es importante porque con lo que tenemos ahorita, vamos a suponer que este va a ser mi x, ¿ok? Mi valor de x. Y aquí tengo lo esperado. Vamos a decir que aquí tengo mi fórmula y los datos. Pero estos datos quiero predecir. Es lo que me interesa, predecir estos datos. Ahora, ¿qué quiere decir fórmula? Lo que quiere decir fórmula me está diciendo que va a ser igual a esto. ¿Qué quiere decir esto? Que es 59.425 multiplicado por esto que se eleva al cuadrado más 1767 multiplicado por esto mismo más 7780.2. ¿Qué acabo de hacer? La ecuación que se encuentra aquí. El R cuadrado simplemente es un indicador que me indica, indicador, que me dice que está muy cerca, que el error es muy, muy pequeñito y que obviamente encontré casi la solución. O sea, algo muy, muy, muy cerca de lo solución ideal. Si aquí tuviera un 70, un 80, pues viene siendo un porcentaje de qué tanto se acerca al resultado o el comportamiento de los datos. ¿Y esto de qué me sirve? Vamos a validar. O si quieren, si se dificulta comprender la lógica de los operadores, ya que los operadores tienen un orden de ejecutarse. Realmente las sumas y las restas se aplican al final. Pero si queremos estar más seguros de lo que está sucediendo, vamos a agregar paréntesis. Esto se va a multiplicar primero, y ya que se multiplique esto, se va a multiplicar lo que sigue y aquí sucesivamente. Esto. Y al final son las sumas. Damos un enter
Lo que me está diciendo que el valor que yo le ponga aquí lo va a sustituir en la variable y va a decirme qué sucede. Por ejemplo, si ahorita yo le pongo qué pasó en el 2020, me dice que hubo un consumo de 2.4 a la 8. Y aquí podemos cambiar a la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, estamos algo lejos. Vamos a ir un poquito más. 65. A ver, en el 1965. Aquí me dice que tengo un consumo de a la 3 más 8. Aquí está elevando demasiado los datos. Debe aproximarse más al comportamiento que usted tiene de este lado. Vamos a ver si mejor tú cometió algún error. Vamos a ver. 59.425 por J5, que es el valor, al cuadrado. Ok. Más 176.4 por, ok, más 77. Bueno, al parecer no había errores. No es una cantidades demasiado altas, pero lo que puede suceder aquí, como es un comportamiento lineal, la tendencia es bastante mala. Pero si lo simplificamos por 1, se parece más. Si lo simplificamos por 2, se acerca más a los valores. Ok. Es que en este caso está generando la asimilación. No a los valores que se encuentran aquí, sino a los valores de X que están acá. Ok. Entonces ya como valores de X, simplemente reasignar los valores. ¿Qué hizo el programa en este caso? Si utilizamos estos valores, va a tender a perderse en la escala. A lo que se refiere con la escala es que si simplificamos los valores a una escala uniforme, que puede ser de 1, 2, 3, 4, o 1000, 2000, 3000, dependiendo de lo que estemos trabajando, le facilita el aprendizaje o el modelado al sistema. Ahora si utilizamos los números que se encuentran en el denominador o en la X, o la fecha en sí, es más sencillo para el programa aprender a utilizar esas fechas para generar los datos aproximados a utilizar los años como tal. Es como una sustitución para facilitar el aprendizaje. Entonces, si estamos en el 55, me arroja 28, 28, 22, 10, 28, 47, 47. Entonces estamos bastante próximos. El consumo de energía que vamos a tener. ¿Y eso por qué me interesa? Porque qué tal, sí, ¿qué va a pasar en el 56? ¿Qué va a pasar en el 57? En las tendencias que voy a tener. ¿Qué tal si me interesa 70? ¿Qué tal si me interesa 80? Entonces simplemente utilizo una copia de las ecuaciones, pasé la ecuación a la variable siguiente con una función de Excel y me dice cuánto va a ser el consumo energético del país en estos años. Y como vemos del 55, bueno, en 25 años vamos a requerir casi el doble, vamos a tener un consumo casi el doble del consumo actual. ¿Y eso qué quiere indicar? Pues la gente que se dedica a de planeación en energía del país, pues tiene que contemplar ese desarrollo. Aunque lo pueden sacar, como es un comportamiento casi lineal, lo pueden sacar obviamente multiplicando. Pero con esto es una predicción aproximada con un error muy pequeño. Tenemos 0.99 de R cuadrada. El error casi es 0.00 algo. Y eso es para hacer tomas de decisiones más inteligentes, apegados ya a los datos. Muchas veces podemos utilizar ecuaciones que tienden a generar cosas o datos cierta información. Esto es algo muy ingenuo. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una variable.
Realmente, si queremos hacer un verdadero análisis, deberíamos haber utilizado más variables, como el Producto Interno Bruto, más información que enriquezca en la toma de decisiones. Basarnos solamente en una sola información es algo ingenuo y simplemente pues, es erróneo. Lo ideal es que en base al comportamiento del crecimiento interno bruto y más cuestiones, la población, ese tipo de cosas, nos aproximaría un resultado más viable en nuestra predicción, como esta. Pero aquí el concepto de regresión es datos. Entre más datos mejor para aproximarme a una ecuación, a un sistema, o sacar el sistema de los datos para poder predecir su comportamiento y tomar decisiones. A grandes rasgos sería regresión. Ahora, esto que acabamos de ver, vamos a guardarlo. Vamos a guardar esto. Save y lo guardamos. Ok, ya que lo guardamos, vamos a regresar un poquito a MATLAB. Y aquí lo que tenemos que ver, vamos a limpiar pantalla, clear y CLS para limpiar todos estos datos. Estamos en un espacio. Aquí lo importante es dónde nos encontramos y qué librerías tenemos. Para trabajar con lo que les estaba comentando sería descargar el sistema. Un momentito. Bien, en este caso vamos a tomar la librería de regresión. Esta librería fue desarrollada por mí y lo que hace son modelos de regresión, pero es buena para generar problemas con datos complejos. Lo que tenemos que hacer simplemente es irnos al link, lo voy a subir al Classroom, seleccionar code y hacemos download zip. Ya que se descarga, pues vamos al folder de descargas y lo descomprimimos. Sería botón derecho y descomprimir. Y nos daría pues esta carpetita. Ahora esta carpetita pues tiene que estar en algún lugar, en un directorio de nuestra computadora. Entonces va a estar en descargas. Lo que vamos a hacer simplemente es abrir el MATLAB y en la parte de carpetas. En la parte de carpetas vamos a seleccionar dónde se encuentra nuestra carpeta. Navegamos directamente donde se encuentra. Nos vamos directamente pues, a donde se encuentra. Seleccionamos y aceptamos. Ya que hacemos esto, aquí lo que sucede es que todo esto está sombreado. Lo que debemos hacer aquí, en este caso, es dar un clic derecho y tenemos que agregarlo a nuestro folder. Agregar estos folders, se le quita lo sombreado. Esto quiere decir que el programa, cuando ocupemos alguna librería, va a mandar llamar esta carpeta. Ok, retomamos esto. Ya que agregamos la carpeta, recuerden, fue el botón derecho agregar y ahí se remover porque lo agregamos. Y agregar todas las carpetas. ¿Esto para qué? Para que se quite lo sombreado. Ya que se quita lo sombreado, mande llamar. O cuando queremos hacer, utilizar el código, va a mandar llamar estas carpetas primero. Perdón, ya que si no encuentra las carpetas, pues va a marcar error. Ahora, este ejemplo, bueno, viene con dos códigos. El código para iniciar la regresión y el código para configurar el programa. Ahora, si no me falla la memoria, ok, listo. Este viene con unos ejemplos de este código ya. Trae unos ejemplos generados por esta función. Cuando trabajemos con Machine Learning, es común utilizar, como usamos en datos, tenemos, por ejemplo, 1000 datos. Pero para poder entrenar o comprender los datos para que se generen buenos modelos, lo que hacemos es que dividimos la información. Vamos a dividir esos 1000 datos, por ejemplo, 70-30, 70% de datos para entrenar y 30 para hacer las pruebas, si nos fue bien. ¿Qué quiere decir esto? Con ese 70% de datos genero un modelo, una ecuación, y para comprobar si mi ecuación funciona, pues utilizo el 30% sobrante para ver si me da buenos resultados. Si me da buenos resultados, ya se considera un buen modelo. Y ya cuando vengan datos nuevos que se generen, va a poder en ese caso predecirlos de una forma correcta.
bien clasificarlos, depende de lo que estemos haciendo. Ahora, ya que hicimos esto, tenemos estas carpetitas. Start Regression nos da la configuración para ver cuántas ejecuciones queremos hacer. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuántas veces voy a ejecutar el programa? Generalmente se hacen de 30 ejecuciones o 10, dependiendo cuántos recursos tengamos o tiempo que tengamos. Una ejecución run o una ejecución quiere decir que va a correr todo el programa para encontrar la mejor posible solución, y sería una ejecución completa de todo esto para encontrar una solución. Si el programa hicimos 10 o 30 ejecuciones, y en las 10 o 30 ejecuciones sacamos el promedio para saber más o menos, o sacamos el mejor, sacamos también el promedio y el peor, para saber qué tanta varianza hay en la calidad del resultado. Si en esas 30 siempre encontró el mismo resultado, pues es muy exacto, no hay problemas. Si varía un poquito, puede ser que me dé 90 de exactitud, 91, 92 de exactitud. Pero yo tengo un rango más o menos cuánto le va, si le va bien o le va mal. Pero si me va 50, luego 70, y luego 100, y luego 80, pues ese algoritmo pues ya anda bastante medio mal. Algo está fallando por ahí. O el problema es muy difícil, entonces depende mucho de los datos, o esos datos tienen tanto ruido que no es tan viable para ser en este caso utilizados. Las generaciones tienen que ver cuántas veces voy a intentar mejorar los datos. Una generación, véanlo como es un algoritmo genético o programación genética, véanlo como un ciclo evolutivo. Tengo una población, ¿de cuánto? Vamos a decir que una población de 100 individuos, 100 soluciones. Y esas 100 soluciones selecciono las mejores, y esas mejores las combino. Lo que se llama, pues en este caso, es mutación o cruce. Cruce es la combinación, y la mutación le cambio algo aleatoriamente. Entonces, ¿cuántas veces voy a hacer eso? Porque en teoría, como el concepto evolutivo es, si le cambio algo, si sucede un cruce, pues estamos buscando una mejora. ¿Cuántas veces voy yo a hacer eso para considerar que terminé? Y aquí le tenemos 25, vamos a ponerle unos 50. Entonces, voy a tener una población de soluciones. Las mejores las voy a combinar o cambiar poquito, y eso sería un ciclo, y ya esos cambios, esa población, pues construyen otra población, y a los que quedaron les fue muy mal, pues los descarto. Una forma de verlo más como números: tengo 100 individuos, voy a agarrar a los 10 mejores, y esos 10 mejores los voy a hacer cruces o los voy a modificar aleatoriamente, que es mutación, hasta juntar otros 100 individuos. Y de esos nuevos 100 individuos voy a agarrar los 10 mejores y lo que sigue otra vez. Así voy a repetir el ciclo. Cada ciclo es una generación. Y aquí hay unas configuraciones en el método de selección, unas configuraciones en la función de aptitud y el set de funciones que conforman mi sistema. Aquí una ecuación que me genera los datos. En este caso tengo un ejemplo de Kaiser, es un método para hacer pruebas, un método ya conocido. Kaiser no es un método, son los datos, unos datos ya conocidos de una ecuación ya conocida. ¿Y quiere decir, profe, cuál ecuación, qué método? Pues damos un clic derecho y abre la función. Y aquí la función me dice, por ejemplo, ¿dónde está? Vamos a buscar Kaiser. ¿Era Kaiser? Kaiser 6. Aquí está Kaiser 6. Kaiser 6 es una función que es la suma de 1 punto sobre los datos de entrenamiento. Los datos de entrenamiento son datos aleatorios con 50 datos. Si no me equivoco, sí, si no te lo revisamos. Y en prueba, pues, simplemente hace lo mismo de cierta cantidad de datos. Por ejemplo, si vemos una ecuación distinta, por ejemplo, si es Kaiser 2, la ecuación que estamos intentando encontrar es 0.3 multiplicado por los datos por el seno del doble de pi de los datos. Si vemos, son una ecuación. Lo que está intentando buscar, en este caso el modelo de regresión, es esa ecuación generada por el método. Son ecuaciones que son sencillas, otras más difíciles, y ya se conocen y son la forma de utilizarlo. Aquí tenemos ya, por ejemplo, pues la primera, bueno, ¿cuántas ejecuciones van a hacer? ¿Cuántos runs? Pues tenemos que hacer una. Tenemos que va a ejecutar el algoritmo que va a ser run M3GP, y run M3GP
simplemente es la error. Aquí esto es regresión. El run M3GP es simplemente la configuración del algoritmo. Como les comentaba, comienza con una dimensión. La precisión de la solución va a tener hasta e a la menos 5, si no me equivoco. Y los métodos de cruce y mutación, operadores, la probabilidad de aplicar mutación, la probabilidad de aplicar mutación o cruce. Y esto que tenemos aquí, que compete al function set, son los elementos que van a poder utilizarse para conformar la ecuación que estamos buscando. Realmente utilizamos algo muy sencillo. Puras sumas, puras restas o divisiones. O podemos utilizar elementos más complejos. Y indicamos la información, algunos límites de la estructura del árbol, un método de elitista, que lo platicaremos más adelante. Y ya con esto simplemente pues ejecutamos la información. Ahora, así como se encuentra el algoritmo, tenemos una sección de resultados. Esa sección de resultados, pues ese texto de resultados simplemente fue generado para que tenga esta carpeta. No contiene nada. Es una carpeta contenedor. ¿Para qué? Para cuando le demos play, empiece a procesar. Y lo que estamos viendo ahorita son el estado de actualización de cada generación. Este algoritmo se va a detener hasta que tengamos una solución. Bueno, hay dos formas: que encuentre la solución o bien que tenga un límite de generaciones. El algoritmo como tal ahorita no se detiene, no está programado para detenerse cuando la solución, pero está programado para detenerse, en este caso, a 50 generaciones. Lo que estamos viendo aquí en los datos, que es el estado, comenzó, y la aptitud viene siendo que también hizo el trabajo, que también predijo el comportamiento de los datos. Y me dice que lo predijo con un error de 0.014. Entonces para el método en sí fue sencillo y encontró una solución viable. Casi encontró la solución el primer intento. Y tiene otros datos, que es test fitness, que son los datos de prueba. Y ahí también le fue, pues se equivocó 0.2 en el rango de error. Y este árbol solución, pues tiene una profundidad de 6, tiene 14 nodos y tiene 2 dimensiones. Es el tamaño del árbol solución. O bien, la función de solución. Pero aquí esto de fitness sería, profe, ¿aquí qué onda? Realmente, pues estamos algo nuevo y perdidos. ¿Qué quiere decir esto? En Star Regression tenemos function o fitness function. Damos clic derecho, open, y me abre la ecuación de validación. Lo que hace el método es una conversión. Algo de los árboles, ¿qué quiere decir esto? Este árbol es una función que mapea los datos a otra estructura. ¿A qué me refiero con los datos? Si recuerdan cuando hablamos de las variables de Excel, que tenemos pues una variable independiente y una variable dependiente, estamos hablando de la variable independiente. Lo están mandando a otras coordenadas, a otro espacio en sí de la posición de los datos. Y este nuevo espacio lo utilizamos para asignar o generar un modelo de regresión. Y este modelo de regresión es un modelo estándar. Y lo que busca en sí, que vemos como la aptitud, es la posición actual de los datos. Le restamos la posición, en este caso, de la predicción. Y esto me da el error. Y este error, pues hay distintas formas de verlo. Está el error cuadrático medio, está el error absoluto y está el error promedio. Si no me falla la memoria. A mí es por error promedio. Ya depende de qué tipo de fórmula estamos evaluando, pero es la forma de decirlo. Si no quedó claro lo que estoy comentando ahorita, es verlo de esta manera. Yo tengo los valores reales y los valores predichos, que
que se predijeron por el sistema. Si mi sistema me dice, oye, esto mide 10 en un punto, luego mide 9, y luego mide 8, y luego mide 10, y luego mide 20. Mi sistema de predicción me puede decir, esto mide 9, esto mide 9, esto mide 9, esto mide 9, y esto mide 18. Entonces, el método lo que dice, oye, tu fitness o bien tu aptitud es igual a la suma del error. Tenemos 1, 0, tenemos en este caso, sería en este caso 1, 1, y tenemos un error de 2. Si sumamos todo esto, nos da el error de 5. Pero este 5, ¿qué tanto es error? Lo podemos comparar con la suma global de todo. Tenemos una suma global de todo. Pues si 57 tendría, por ejemplo, un 10, un 8% de error de lo esperado. Sería como un punto 08 de error de lo esperado. Una proporción. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Que se equivoque menos. O si vemos el R cuadrado, es eso. Es el error. Como, bueno, aquí si llegamos a 1 es que no hay error. Entonces, si llegamos a punto 1 o punto 01, significa que hay mucho error. Es como está como invertido. Si lo vemos ahora como la mecánica que tenemos aquí, esto es el error que se tiene en la comparación de los valores reales y la predicción. Y este es el valor con los datos de prueba. Por eso es necesario saber los datos de prueba, porque puede ser que en mi método en entrenamiento me vaya muy bien, pero hago los datos de prueba y me va muy mal. Eso significa que está sobreentrenado. Cuando está sobreentrenado me indica que el sistema se aprendió tan bien los datos de prueba, que cuando tiene otros datos, pues no sabe qué hacer, porque los desconoce. Está tan enfocado que aprendió tan bien las cosas que no generalizó la solución para otros datos. Pero bueno, ¿a ti qué pasaba? En la generación 1 nos fue bien, en la generación 2 no hubo mejoras, la generación 3 sí hubo una pequeña mejora, la generación 4 mejoró bastante, 2 dígitos aquí, 2 dígitos abajo, muy bien. Y que algo interesante, por ejemplo, generación 4 le fue muy bien, pero si vemos la generación 5, vemos que mejoró en entrenamiento, pero empeoró en prueba. Ahora, eso es normal, porque en busca de mejorar el fitness o el entrenamiento, puede ser que empeore o le vaya bastante peor en prueba. Y aquí le pregunto, profe, ¿y por qué no lo basamos en datos de prueba? Recuerden que los datos de prueba son esos datos apartados, perdón, para validación del sistema. ¿Ok? Entonces, si usamos los datos de prueba como una guía, pues estamos haciendo trampa. Y eso simplemente haría que el sistema no lo haría más, se puede decir, más robusto, sino lo haría más sobreentrenado. Entonces, si llega un dato de prueba que esté fuera de esta nube de datos, pues va a estar perdido o va a estar dando malos resultados. Pero bueno, así se va un buen tiempo. Por ejemplo, aquí empeoró, aquí mejoró, en la generación 8 mejoró, en ambos casos. Y en la generación 9 sigue mejorando. Ya tiene una solución que tiene 0,000 de error. Ya se considera pues algo, pues, yo puedo generalizar y decir, voy a redondear. Y si lo redondeo, tantos dígitos de 0 a un lado, pues es igual a 0. Aquí la pregunta, ¿por qué sigue el algoritmo trabajando? El algoritmo sigue trabajando porque busca llegar a 5 ceros. ¿Por qué 5 ceros? Porque se programó en la precisión de la solución. 5 ceros. Ya que llega a 5 ceros, lo que va a buscar para mejorar la solución es que siga siendo igual 5 ceros, pero que las soluciones sean más pequeñas. ¿A qué me refiero con más pequeñas?
que esa solución sea más pequeña en profundidad o nodos. Aquí sería como que, profe, ya nos perdió. ¿Cómo que más pequeñas y que tiene profundidad y nodos y dimensiones? Lo que sucede con el método, si lo vemos, vamos a poner aquí draw 3 y en este modelo en B se encuentra la solución. La solución se encuentra en una estructura de árbol, o bien lo podemos ver como una ecuación, una función. Le pongo b.3 y me acaba de imprimir la solución, que es esto. Los algoritmos genéticos se basan en una estructura de árbol, y esa estructura de árbol puede estar conformada de cualquier tipo de dato o cualquier tipo de ecuación. Por ejemplo, los datos que tenemos en un momento que constan simplemente datos de entrenamiento, constan simplemente de una sola columna, una sola variable y alguna información. Hasta aquí. Y debemos encontrar este comportamiento, los datos esperados, los dependientes. Ahora, la solución que encontró el programa M3GP es, oye, pues hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 generó 7 columnas nuevas que mapean los datos a otro espacio, que están conformados por funciones básicas como hacerlo negativo, raíz cuadrada, potencia, raíz cuadrada, y aquí tenemos el dato de entrada X, y tenemos una variable que nos ayuda a ajustar los datos. Esta es una función, esta es otra función, y estas funciones generan una nueva estructura de datos que me permiten predecir mejor el modelo de regresión, que es regresión multivariable. Ahora, y esto es lo que está diciendo el algoritmo. Ok, vamos de vuelta a sacar esta solución. Me está diciendo, oye, la solución tiene profundidad de 7. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Por aquí está 6, 7. Por aquí debe haber uno por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 7. No, debe ser este, pero más profundo. 7. Tiene nodos, tiene 61. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cada uno de estos son nodos. Tiene 61 nodos. Y tiene 7 dimensiones. Esto quiere decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dimensiones. Entonces, cuando llegamos ya a una solución con puros ceros, lo que hace el algoritmo es encontrar soluciones que me dé igual en cuestión de entrenamiento, pero que sean soluciones más pequeñas, que sean 6 de profundidad, que sean 50 nodos, que sean 5 dimensiones. Es lo que va a hacer el algoritmo por el tipo de optimización que tiene. Y a grandes rasgos, si yo quiero encontrar una solución o utilizar esa solución, lo que haría es utilizar esta ecuación o ese árbol de solución, convertir los datos de entrada a este árbol, y ya que convierto los datos de entrada con este árbol, lo que hacemos es utilizar el método de aptitud para ver qué podemos obtener. Si vamos a la parte de, esta es la parte de entrenamiento, vamos a la parte de prueba. Y de prueba simplemente es generar la función utilizando los coeficientes encontrados en el sistema anterior, que viene siendo la función de entrenamiento que se encuentra a este lado. Me doy regresión, encuentro los coeficientes. Los coeficientes son utilizados para predecir los datos en la nueva estructura. ¿Qué estamos prediciendo? Al final de cuentas, pues estamos encontrando estos valores. Este valor y estos valores. 1, 2, 3. Y sabemos pues las variables que son x1, x al cuadrado, siguen siendo los mismos. Ok. Ahora cerramos esto y cerramos en este caso el sistema. Vamos a poner algo un poquito más difícil.
Por ejemplo, si quiero utilizar algún otro, creo que este de Nguyen está difícil. Tenemos, creo que más datos. Vamos a hacer un copy paste. Regresamos aquí y simplemente le cambiamos estos datos. Digo, oye, quiero que utilice ahora Nguyen. Damos en este caso run y ya está corriendo el algoritmo. Bueno, ya llegó a cero rápidamente. Bueno, no fue tan difícil y encontró un modelo de solución con su profil de 89 y 8. Sigue corriendo y no encuentra una solución mejor. Vamos a esperar unos segundos para que termine. A ver si puede simplificar un poco la solución. Si no, pues es una solución lo más óptima que puedo encontrar en esta ejecución. Y por eso es importante, por ejemplo, hacer 10 o 30 ejecuciones, ya que puede ser que en alguna ejecución alcance una solución más optimizada, con 5 o 3 dimensiones, o tal vez encuentre vilmente la ecuación básica que genera estos datos, que es lo que está buscando. Ahora, si vamos en este caso ahora a utilizar los datos de predicción que tenemos en un momento. Vamos a borrar todo esto. ¿Y qué tal si me interesa usar los datos hace un momento? Vamos a copiar los datos hace un momento y los vamos a pegar aquí. Damos doble clic. ¿Y de qué estoy hablando? Estoy hablando de los datos. Le cambio el nombre. De su momento. Donde tenemos la cantidad de la variable de entrada y la variable de salida. Esta cantidad de entrada, si usamos los años así como tal, sí es bastante difícil de encontrar la solución. Lo ideal es utilizar algo más como valores, obviamente se llaman simplificados, estandarizados o bien valores normalizados para que sea más sencillo aprender. O podemos dejar esto si no queremos cambiar nada. Lo que sí tenemos que contemplar es que estamos en una sustitución y cuando demos resultados podemos hacer resultados y decir, oye, pues el resultado para 1 es tanto. ¿A qué me refiero con esto? Que 1 equivale a 165, el 2 166. Pero a 1965, a 1966. Para tenerlo en mente. O si queremos dejar los datos como se encuentran para que tengan mayor dificultad, los dejamos de esa manera. Cambié el nombre a otra sección porque si lo dejo como answer o ANS, si yo pongo 1 más 1 más 1, y pongo, bueno, 1 más 1, me da la respuesta. Pero la respuesta es considerada como ANS. Entonces, se sobreescribiría la variable que tiene en su momento, por eso le cambié el nombre. Bueno, ya que tenemos esto, vamos ahora, ya que tenemos los datos, hay que cargar estos datos para hacer las pruebas. Si vemos cómo se encuentran ahorita las secciones, vamos a verlo de otra manera. Por ejemplo, si tomamos los datos que se encuentran en clasificación. Clasificación se encuentra igual acá. Creo que ya lo descargué, denme un segundito para revisarlo rápidamente. Y en clasificación nos indica cómo cargar esos datos. No había descargado clasificación, damos clic derecho y lo descargamos en zip. Ya que se descargó, lo descomprimimos. Y abro el archivo de arranque de clasificación.
lo estoy viendo. Un segundito. No lo encuentro. Vamos a ver qué sucede ahí. Ok, clasificación. Sí estamos en clasificación. Pero me está arrojando lo mismo. Entonces tengo que revisar eso. Clasificación. Ah, no. Estaba cargando el archivo equivocado. Pero yo estoy en clasificación. Cargué Star Classification a diferencia de Star Regression. Y aquí me dice cómo cargar los datos. Lo que voy a hacer ahorita simplemente es irme a regresión. Y en vez de utilizar los datos de este caso de la función de ecuación, lo que voy a hacer es pegar esta información aquí y le digo que, bueno, aquí estoy en lugar equivocado, estoy en clasificación, no quiero estar en clasificación, quiero estar en regresión. Por estar en regresión es acá. Ok, listo. Es que estaba confundiendo las ventanas. Y me disculpo por la confusión. Estoy en el directorio de clasificación, pero yo quiero trabajar en el directorio de regresión. De que vamos a cerrar esto. Y regresamos a regresión. Aquí tengo esos datos. Entonces, aquí tengo los datos de electricidad. Entonces, mis datos están cargados. Estoy indicando que se van a llamar los datos. Todos mis datos son los datos de electricidad. Esta función lo que hace es que elimina los datos copia, si es que existen. Porque tener datos copia, pues estoy gastando recursos de más en cosas que no debo. Y le voy a dar un nombre. Esta es la predicción de la ecuación eléctrica. Aquí me preguntan las clases, pero es un problema de regresión, no de clasificación. Y lo que vamos a hacer aquí simplemente es decir cuáles son los datos de entrada y cuáles son los datos de salida. Los datos de entrada son las variables independientes y generalmente la columna final, que es la variable dependiente, es el dato de salida. Les debo de agregar un nombre al método. Vamos a dejar que sea el nombre, es el nombre que le va a dar a los archivos. Sería nom reg electric. Y el function set ya tiene uno. Puedo borrar este porque se fue en el copy paste. Y aquí ya todo está bien. Sea no predicción, ok, ya. Bueno, ya tiene un primer nombre. Vamos a borrar esto. Tengo los datos de entrada, salida. Ya con esos datos me faltó algo. ¿Qué me faltó? Vamos a ver exactamente qué me faltó. Vamos un segundito a revisar eso. Me está faltando. Ok. Generar los datos de entrenamiento. Aquí lo que me está faltando nada más es tener mis datos divididos en 70-30. 70 para entrenamiento y 30 para validación. Y estos datos de aquí ya no nos sirven. ¿Por qué? Porque estamos usando datos ya, en este caso, reales. Vamos a poner simplemente este símbolo de porcentaje, indicando que es un comentario, si no queremos borrar el código. Y ya con eso tenemos los datos que nos salieron, los que se generaron de la tabla que bajamos en internet. Y estos datos, pues le voy a borrar todos esos datos que estén de copia, que estén de más. Le voy a agregar un nombre. ¿Para qué? Para cuando me genere los resultados, pues tengo un nombre y lo puedo identificar, ya que todo lo que genere se va a guardar en resultados. Y los datos, pues, le indico cuáles son los de entrada, cuáles son los de salida. Y con esta función, ya los divido en datos de entrenamiento y datos de prueba. Y voy a ejecutar, pues ya, el algoritmo como tal. Le damos a Run y empieza a correr. Y si vemos como ya es un problema real,
pues ya el margen de error ya no es como antes, que tenía pues 0 tantos. Y es un problema más difícil. Y aquí ya el método está batallando un poco. Está mandando esos datos de una dimensión, está mandando 4 dimensiones, bastantes, en este caso bastantes nodos y profundidad. Y ya no he podido mejorar. Está batallando bastante. Vamos a esperar un poquito para que termine. Lo que estamos viendo es que no le fue tan bien. Tiene un error de 4038, un error de 3841. Y aquí solamente nos queda recordar que esos errores se ven feos, ¿sí? Pero estamos hablando de errores de 4000 o 3000. Bueno, 4000, digamos que 4000. En valores de 284,000. Entonces, bueno, creo que vamos a poner aquí un 50. Siguen siendo 244,000. Es un error de 4000 en 244,000, pues no es tan significativo. Es un buen resultado. Aquí tiene que ver mucho la escala que estamos trabajando, así que mucho cuidado con eso. Puede ser que se vea bastante feo acostumbrados a ver ceros, a ver un 4000. Pero qué tal si en vez de utilizar estos valores, utilizamos ahora, bueno, vamos a regresar al Excel y utilizamos ahora esta conversión. No nos fue tan bien, bueno, sí nos fue bien, pero no tanto como esperamos. Espera ver ceros. Y lo utilizamos ahora con números directamente secuenciales. Vamos a dar otra vez run. Pues está bajando, va bajando aún. La solución de 5 dimensiones. No hay mucha diferencia. Bueno, por el momento no hay mucha diferencia. Bajamos 1000. En prueba a 2500 más o menos. Sí hubo algo de mejora, pero no tan significativo, así que si utilizamos los datos anteriores dentro de unas 10 pruebas, estoy seguro que generaría algo semejante sin necesidad de cambiar nada, entonces no es tan significativo ver este rango de mejora. Otro detallito es, ok, ya ejecuté todo esto. ¿Dónde está la solución? ¿O cuál es la solución? Recordemos que la solución es el árbol que se presentó hace un momento. Bueno, sí mejoró un poco, pero bueno, es una mejora. No tan significativo, pero sí es una mejora de 4000 a 2500. Es una mejora, contemplando de nuevo que estamos trabajando con 244,000. Entonces son buenos rangos. Recordando que la solución se encuentra en la parte B. En el lado derecho tenemos pues los datos y las variables. Las variables contienen información. En B se encuentra el mejor, B de best, la mejor solución. Damos doble clic y aquí están todos los elementos que contiene la mejor solución. Lo más común sería ver pues su fitness y su test fitness. Su fitness es cómo le fue y su test fitness cómo le fue en cuestión de solución. Si que necesitamos la solución como tal, tenemos los coeficientes de regresión
y tenemos el árbol de transformación. La respuesta está conformada pues de un árbol de transformación y los coeficientes de regresión del método que se utilizó. Aquí está. Damos doble clic, aquí están los métodos. Estos coeficientes están apuntando directamente a esto. X cuadrada, X séptima, X novena, a la décima. Cada uno de estos coeficientes son los que se encuentran aquí. Aquí porque tenemos 12 coeficientes. Los tenemos porque nuestra solución está conformada por 11 dimensiones. Por eso tenemos en este caso 12. ¿Por qué tenemos 12? Porque contempla este último valor, que es el ajuste del error. Porque todos los demás son variables. Y este sería el error. Por eso maneja uno extra por el error. Y si quieren ver el árbol no como una ecuación, porque esta ecuación es simplemente el árbol, solamente pues, en una cadena. Si queremos ver el árbol, pues recuerden que es draw tree de el mejor punto tree. Y esto nos arrojaría el árbol. 8, 9, 10, 11, 12. Ok, 11, perdón. Bastante complejo. Aquí otro comentario sería, pero ¿por qué tantos? Por ejemplo, 512 no es mucho. Porque estoy trabajando con puras funciones básicas. Trabajando con el set básico. ¿A qué me refiero con set básico? Si nos vamos a M3GP y busco las funciones que conforman la solución, la ecuación o la función que estamos trabajando, solamente utiliza el set de VJ, que es suma, resta, multiplicación y división. Pero si es más complejo, podemos utilizar algo más fuerte. Utilizar algo como, vamos a ver qué tiene más. El que tiene más es Corns. Estos nombres, los investigadores, Scosa, Corns, Kaiser, Blandisleva, o como se pronuncie, hicieron ciertos métodos donde utilizaron estos conjuntos para obtener una buena solución y se hicieron famosos o recomendables. Si yo quiero que mi solución tenga métodos o ecuaciones más complejas, le cambio los elementos que conforman el árbol, que es el function set. Le damos el nuevo play y vamos a ver qué también le va con herramientas más complejas para generar soluciones. Muchas veces puede ser contraproducente, muchas veces pues, son lo necesario para poder llegar ahí. Por ejemplo, si tenemos una raíz cuadrada dentro de la ecuación solución, pues va a ser muy difícil que con sumas y restas lleguemos a esa raíz cuadrada. Sí es posible, pero es difícil. Otra cosa interesante es que aparece el mensajito de que se alcanzó el máximo de profundidad. Cuando configuramos el sistema, establecimos una profundidad máxima. ¿Por qué una profundidad máxima? Porque entre mayor rango de profundidad, la cantidad de nodos se hace bastante exponencial. Bueno, suele ser, no siempre. Entonces, podemos controlar el crecimiento del árbol en base a su profundidad o en base a la cantidad de nodos. Aquí está interesante de los datos que sí mejoró bastante el entrenamiento, pero en prueba nos está yendo bastante mal. Entonces hay un sobreentrenamiento, bueno, como un 10% con los datos de prueba. Entonces el generar o utilizar una función más compleja me generó un árbol igual bastante, bueno, en vez de que tiene 500 nodos, tiene 256. Y aquí está con elementos de tangente, con elementos de raíz cuadrada, con seno, con coseno. Elementos más complejos para generar esta solución. Exponencial, logaritmo,
los logaritmos naturales, bastantes elementos. Pero pues en pruebas se sobreentrenó bastante. Pero bueno, con esto sería una forma de dar las bases. Lo que yo espero, por ejemplo, del consumo eléctrico es eso, un modelo, pero el consumo eléctrico tiene más variables, tiene el clima, temperatura, costo del combustible, hay más variables a considerar, depende de los datos que consigamos. Pero estamos buscando que me genere un modelo, una ecuación que pueda predecir, en este caso, el consumo, el crecimiento esperado. Si lo quieren ver por qué es tan importante, supongamos que este es el comportamiento de la bolsa de valores de algún elemento. Entonces, saber que en 30 días o en un año el valor va a aumentar bastante, pues sería un buen momento. Como si me di cuenta de esto al principio y lo compro todo aquí, pues sería una buena inversión en un par de años que llegan a valer pues bastante más. Pues sí, muy, muy importante, entre otras cosas. Entonces, ya está el procedimiento, bueno, toda la información. Voy a publicar los links para que hagan sus pruebas. Cuando estamos hablando de optimización topológica, estamos hablando de encontrar igual una ecuación, estamos hablando de encontrar un método, algo como esto, que nos ayude a mejorar o a entender lo que es el desarrollo estructural de alguna pieza compleja. Aquí le estoy mezclando un poquito más las cosas, pero vámonos ahora a otro lugar. Por ejemplo, como ya acabé de trabajar con esto, doy un clic derecho y le pongo remover todos los folders para que todos estén gris. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, lo que yo voy a hacer, voy a mi escritorio y voy a irme a propuestas de residencia. Ok, aquí. Vamos a eliminar todo esto que ya no nos sirve. Y lo que voy a hacer es abrir este código. Este código, si lo queremos encontrar, sería encontrarlo en la siguiente dirección. Lo voy a publicar después. Es un laboratorio, bueno, aquí un equipo de investigación, perdón, que tiene bastantes trabajos muy buenos. Aquí vienen los códigos hechos en MATLAB para generar optimización topológica para estructuras. Se me fue el nombre de. ¿Dónde está? Topologization. Pero utilizan una geometría esencial. Son como las geometrías triangulares de los perfiles en los techos. Pero si ustedes navegan un poquito más en esta página, o bien se van directamente a aplicaciones y software, van a encontrar bastantes herramientas que han desarrollado ellos, en tridimensionales, en 2D, para MATLAB, y lo más nuevo que encontré uno de Python que acaban de publicar. Entonces pueden hacer alas, estructuras, distintos enfoques bastante buenos. Es una buena referencia para que ustedes, si les interesa, puedan navegar un poquito más en esto. Pero bueno, al final de cuentas, me fui aquí a la parte de aplicaciones de software, la librería de MATLAB. Y esta librería de MATLAB surgió como para material de una clase, para que la gente se interesara y pueda trabajar con el código. Y el código que comenzaron con 100 líneas, y esta es la mejor que he visto, es la de 71. Para poder utilizarlo simplemente lo descargamos. Botón derecho de Save Link o Download o abrir y descargar, como lo quieran ver. Ya que lo descarguen, pues es simplemente para poder utilizarlo, tiene que estar dentro del folder de trabajo. Y lo que vamos a hacer simplemente es llamar la función que ellos tienen. Por ejemplo, aquí está un ejemplo de la configuración necesaria. Y aquí, en vez de utilizar el 88, yo quiero usar la función 71 que tengo aquí. Esos son los parámetros de configuración que viene siendo el rango de la imagen y el ajuste. ¿De qué? Damos un enter de esto. Comenzamos con un cuadrito negro
y ese proyecto negro va a empezar a eliminar lo que no sea necesario para mantener la estructura fija. La estructura tiene solamente grados de libertad en el punto final y aquí están los puntos de estabilidad o sujetos. Y lo único que se obtiene en este caso movimiento o va a haber, se puede decir fuerza, es en el punto final. El punto estático es toda esta barra, pero en base a los principios del sistema de optimización va a empezar a eliminar el material que esté de más junto con la sensitividad o la función objetivo de pues optimizar al máximo lo que se pueda. Vamos a ver si se alcanza a percibir. Vamos a mover esto a un lado. Ok, aquí. Vamos de nuevo. Comienza con todo el espacio y elimina todo lo que está de más y genera la estructura para soportar los puntos, contemplando esto como la base y esto como el área libre donde hay una fuerza. Tienen otro código interesante que es el de 100. El de 100 se ejecuta con esta función. Son rangos distintos de optimización. Vamos a cerrar esto y lo pegamos y lo ejecutamos. Lo que tiene este método es que es un poquito más lento. Entonces, aquí hay formas distintas de verlo. Aquí está ejecutándose, poco a poco va limpiando la imagen. Lo podemos ver como un método que encuentre una función objetivo distinta para encontrar estructuras. Lo podemos ver como un método que haga también un análisis. O podemos ver como un método independiente que determine en base a una imagen o un rango específico de puntos de sujeción o de fuerza y desarrolle toda la estructura por sí solo de la optimización. Otra forma de verlo también como función topológica es una ecuación o una función que encuentra el sistema de regresión para simplificar una estructura tridimensional hecha. Es encontrar una ecuación y meterlo a un sistema y como un SolidWorks o otra herramienta que nos permita modificar la estructura tridimensional de un objeto ya hecho. Hay muchas formas de atacarlo, aquí depende de lo que a ustedes les llame la atención. Si no nos llama la atención nada y queremos simplemente atacar un problema, sería este problema, pero por medio de GP. Algo sencillo en 2D. Y si avanzamos algo, pues sería hacerlo 3D. Aquí, por ejemplo, la versión 100, pues tuvo que ejecutar varias. ¿Cuántas fueron? Bueno, incrementó un factor de la configuración para aproximarse mejor y limpiar la imagen. Si en ese momento había como unos puntos extra, el factor de optimización o de limpieza pues fue un poquito mayor para eliminar esos criterios que estaban de más. Y esto se refiere a la parte de optimización. Control C para cancelar esto. Y con esto sería, vamos a ver, programación, datos y propuestas. Sí, sería todo respecto a la cuestión de cómo utilizar los algoritmos genético. Si están trabajando con algún otro método de Machine Learning, como puede ser redes neuronales o alguna librería de Python, no veo ningún problema. Simplemente pues voy a tardar un poquito más en poderles recomendar algo, porque luego puedo revisar las librerías. Pero sí para que vayan avanzando y vayan teniendo una base para ver lo que se espera. Porque muchas veces pues estamos leyendo muchos artículos o estamos leyendo mucha información o ya estamos corriendo librerías y no sabemos ni qué sucede. Mínimo espero que esto les dé un norte. O igual, cualquier cosa, pues sus órdenes, pueden mandar una pregunta, un correo, como ustedes gusten. Estaré al pendiente y nos vemos pronto para ver su primer avance. Tengan una excelente tarde.